Don Ramiro encontró a Reina en una cueva oscura, con dos potros gemelos recién nacidos a su lado. Uno de ellos yacía inmóvil sin respirar. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! La hacienda. Los Álamos se extendía por kilómetros de tierras fértiles donde el sol del mediodía caía implacable sobre los pastos dorados. Era una mañana como cualquier otra, cuando don Ramiro Mendoza salió de su casa al amanecer con la misma rutina de siempre. Sus botas gastadas crujían sobre la tierra seca, mientras caminaba hacia los establos donde sus animales lo esperaban. Era un hombre de 65 años, curtido por el trabajo del campo, con manos callosas que hablaban de una vida entera dedicada a la tierra y a sus criaturas. Había criado caballos durante 40 años y conocía cada gesto, cada sonido, cada señal que sus animales le daban. Por eso, cuando llegó al establo principal y no encontró a Reina, su yegua más preciada, sintió que algo andaba mal. Reina no era una yegua cualquiera. Era una hembra imponente de pelaje castaño brillante, con una mancha blanca en forma de estrella sobre su frente. Medía casi 1,70 m de altura, y su cuerpo robusto y musculoso la hacía destacar entre todos los demás animales de la hacienda. Pero lo que más la distinguía era su temperamento noble y su inteligencia extraordinaria. Reina había nacido en esa misma tierra hacía 12 años y desde entonces había sido la compañera inseparable de don Ramiro. Había ganado premios en ferias regionales. Había criado potrillos hermosos y saludables, y se había ganado el respeto de todos en el rancho. Ahora estaba preñada, llevando en su vientre lo que prometía ser su mejor cría hasta la fecha. El veterinario había calculado que faltaban apenas unos días para el parto, y por eso don Ramiro la vigilaba de cerca, asegurándose de que tuviera todo lo necesario para ese momento crucial. Pero esa mañana, el establo de Reina estaba vacío, la puerta cerrada por fuera intacta, pero el interior completamente desierto. Don Ramiro sintió un vuelco en el estómago. Miró alrededor buscando algún rastro, alguna pista de hacia dónde había ido. La cerca del corral estaba intacta. No había señales de que alguien hubiera entrado a robarla. Entonces notó algo extraño en la parte trasera del establo. Había una tabla suelta, una abertura apenas lo suficientemente grande para que un animal del tamaño de Reina pudiera pasar si se esforzaba. El corazón de don Ramiro comenzó a latir más rápido. Reina había escapado. ¿Pero por qué? Una yegua preñada tan cerca del parto jamás abandonaría la seguridad de su establo sin una razón poderosa. Los caballos, especialmente las hembras próximas a parir, buscaban refugio y protección, no la incertidumbre del campo abierto. Algo la había impulsado a irse, y don Ramiro necesitaba encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. Corrió hacia la casa principal, donde su hijo menor Mateo ya estaba despierto preparando el desayuno. Mateo tenía 30 años, era alto y fuerte, con el mismo rostro curtido de su padre y las mismas manos trabajadoras. Había crecido entre caballos y conocía la hacienda como la palma de su mano. «Reina se fue», gritó don Ramiro, entrando a la cocina con urgencia en la voz. Mateo dejó caer la taza que tenía en la mano, derramando café sobre la mesa. ¿Cómo que se fue? Su padre ya estaba de vuelta en la puerta. Rompió una tabla del establo y escapó. Está preñada
Mateo, necesitamos encontrarla ahora. En cuestión de minutos, padre e hijo estaban montados en sus propios caballos, siguiendo el rastro que Reina había dejado. Las huellas eran claras, al principio marcas profundas en la tierra húmeda del rocío matutino, que los guiaban hacia el este, alejándose de los pastizales principales y dirigiéndose hacia las colinas rocosas que marcaban el límite de la propiedad. Don Ramiro conocía esas colinas. Eran terreno difícil, lleno de piedras sueltas y cuevas antiguas formadas por la erosión de siglos. No era un lugar donde ningún animal, en su sano juicio, elegiría estar, especialmente una yegua a punto de dar a luz. Mientras avanzaban, el terreno se volvía más escarpado. Los caballos tenían que ir con cuidado sorteando rocas y arbustos espinosos. Las huellas de Reina se volvían menos visibles sobre la piedra, pero don Ramiro podía leer las señales. Una rama rota, aquí un mechón de crin enganchado en un arbusto allá. Reina había pasado por ese camino y había ido con determinación, como si supiera exactamente hacia dónde se dirigía. Llevaban casi 2 horas de búsqueda cuando Mateo señaló hacia adelante. «Papá, mira eso». Don Ramiro siguió la dirección de su dedo y vio lo que su hijo había notado. En la ladera de la colina, parcialmente oculta por la vegetación, había una abertura oscura, una cueva. Y justo en la entrada, apenas visibles, había huellas frescas de cascos. Se miraron padre e hijo compartiendo la misma expresión de incredulidad. Reina había entrado ahí. Desmontaron atando sus caballos a un árbol cercano y se acercaron a la entrada de la cueva con cautela. La abertura era amplia lo suficiente para que un caballo grande pudiera entrar, pero más allá de los primeros metros, todo era oscuridad. Don Ramiro sacó una linterna de su mochila y ambos se adentraron en la penumbra. El aire dentro era fresco y húmedo, con el olor característico de la piedra antigua y el musgo. Sus pasos resonaban contra las paredes de roca y podían escuchar el goteo constante de agua en algún lugar más profundo. Avanzaron lentamente, dejando que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad, y entonces lo escucharon. Un relincho suave, casi imperceptible, que venía desde el fondo de la cueva. Don Ramiro apretó el paso, sintiendo cómo su corazón se aceleraba con cada metro que avanzaban hacia el interior de aquella cueva misteriosa. La linterna proyectaba sombras danzantes sobre las paredes irregulares de piedra, y el sonido de sus botas resonaba en el silencio profundo que los rodeaba. Mateo iba justo detrás de él, con la respiración agitada por la combinación de esfuerzo físico y preocupación. Ambos sabían que encontrar a Reina en un lugar así era extraordinario, pero también inquietante. Los caballos no elegían cuevas oscuras para dar a luz. Buscaban espacios abiertos donde pudieran vigilar el horizonte, espacios donde se sintieran seguras y pudieran escapar si fuera necesario. Pero Reina había hecho lo contrario. Había elegido lo imposible. El túnel se estrechaba ligeramente, obligándolos a agacharse un poco mientras continuaban su avance. Don Ramiro podía sentir la humedad del aire pegándose a su piel, y el olor a tierra mojada se hacía más intenso con cada paso. De repente la cueva se abrió en una cámara más amplia, y la luz de la linterna reveló una escena que los dejó completamente inmóviles. Allí, en el centro de aquel espacio natural, tallado por milenios de agua y tiempo, estaba Reina.
La yegua gigante yacía de costado sobre un lecho natural de arena suave que cubría el suelo de la caverna. Su respiración era pesada y agitada, con los flancos moviéndose rítmicamente mientras su cuerpo trabajaba en las contracciones del parto. Pero eso no fue lo que capturó la atención de don Ramiro y Mateo. Lo que los dejó sin aliento fue la configuración del lugar que Reina había elegido. La cámara era casi perfecta. El techo se elevaba lo suficiente para permitir la circulación del aire, pero no tanto como para que se sintiera expuesta. Las paredes formaban una especie de semicírculo protector y en uno de los costados había una pequeña abertura en la roca por donde entraba un delgado rayo de luz natural iluminando suavemente el espacio. Pero lo más sorprendente era el suelo. La arena que cubría el piso de la caverna era fina y limpia, como si alguien la hubiera preparado especialmente para este momento. Y alrededor de donde yacía Reina, el terreno formaba una ligera depresión natural, creando una especie de nido perfecto. Don Ramiro se acercó lentamente, extendiendo una mano hacia su yegua. «Tranquila niña», murmuró con voz suave. «Estamos aquí». Reina levantó ligeramente la cabeza y lo miró con esos grandes ojos oscuros que parecían contener toda la sabiduría del mundo. No había miedo en su mirada. Había determinación. Había propósito. Como si supiera exactamente lo que estaba haciendo y por qué había elegido este lugar imposible. Mateo se arrodilló junto a su padre, examinando rápidamente el estado de Reina. Había ayudado en docenas de partos a lo largo de su vida y podía reconocer las señales. «Está en trabajo de parto activo», dijo con voz tensa. «Probablemente lleva varias horas así». Don Ramiro asintió sin apartar la mirada de su yegua. «Necesitamos ayudarla». Mateo no estaba tan seguro. «Papá, este lugar es demasiado estrecho. Si hay complicaciones no podremos sacarla fácilmente. Deberíamos intentar moverla de regreso al establo». Pero don Ramiro negó con la cabeza. «Mírala, Mateo. Eligió este lugar por una razón. No vamos a moverla ahora. Vamos a confiar en ella». Durante las siguientes horas, padre e hijo se convirtieron en testigos silenciosos de uno de los procesos más antiguos y sagrados de la naturaleza. Reina trabajaba con una fuerza que parecía sobrehumana, su cuerpo entero, concentrado en la tarea de traer una nueva vida al mundo. Don Ramiro le hablaba constantemente en voz baja, palabras de aliento y consuelo, mientras Mateo monitoreaba cada contracción, cada cambio en su respiración. El tiempo parecía haberse detenido en aquella cueva. No había pasado ni presente, solo el momento eterno del nacimiento. Y entonces, finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Reina dio un último empujón poderoso. Don Ramiro y Mateo observaron maravillados cuando un pequeño bulto envuelto en membranas comenzó a emerger. El potro llegó al mundo en un instante que pareció suspendido en el tiempo. Era pequeño, aún cubierto por el saco amniótico, pero claramente vivo y moviéndose. Reina giró la cabeza de inmediato y comenzó a lamer a su cría, limpiándola, estimulándola, ayudándola a respirar por primera vez. Mateo se movió rápidamente para ayudar, asegurándose de que las vías respiratorias del potro estuvieran despejadas. El pequeño animal tomó su primera bocanada de aire y lanzó un relincho débil pero claro que resonó en las paredes de la caverna. «Es una hembra», susurró Mateo con asombro en la voz. «Es perfecta». Don Ramiro sintió lágrimas quemándole los ojos mientras observaba a Reina
cuidando de su cría con una ternura que trascendía cualquier instinto animal. Era puro amor, era vida en su forma más pura. Pero entonces Mateo notó algo extraño. Papá espera, dijo con voz temblorosa, hay algo más. Don Ramiro se acercó más, enfocando la linterna donde su hijo señalaba, y lo que vieron los dejó completamente helados. Allí, en la penumbra de la cueva, parcialmente oculto por una formación rocosa, había otro potro, pero este no se movía. Yacía inmóvil sobre la arena, su pequeño cuerpo quieto y frío, un gemelo que no había sobrevivido. Reina había dado a luz gemelos, algo extremadamente raro en caballos, y uno de ellos había muerto. El silencio que siguió fue pesado, cargado de tristeza y comprensión. Ahora entendían por qué Reina había elegido este lugar. De alguna manera, algún instinto profundo le había dicho que este parto sería diferente, sería peligroso. Había buscado la protección absoluta de la cueva, el refugio más seguro que pudo encontrar. Había intentado salvar a ambas crías, pero entonces Mateo se acercó más al potro inmóvil y su expresión cambió drásticamente. «Papá», susurró con urgencia, «este potro todavía está tibio». Don Ramiro se arrodilló junto a su hijo, tocando con cuidado el cuerpo del pequeño animal. Mateo tenía razón. Aún había calor. Aún había una posibilidad. Sin pensarlo 2 veces, don Ramiro comenzó a frotar vigorosamente el cuerpo del potro, mientras Mateo limpiaba su boca y nariz. «Vamos, pequeño», murmuraba don Ramiro, con voz quebrada, «vamos, no te rindas». Los segundos se convirtieron en minutos y nada pasaba. El potro permanecía inmóvil, sin respuesta. Reina observaba desde su lugar con su otra cría ya de pie tambaleante junto a ella. Y entonces, cuando toda esperanza parecía perdida, el pequeño cuerpo se estremeció. El estremecimiento fue apenas perceptible como el temblor de una hoja en la brisa, pero fue suficiente para renovar la esperanza en el corazón de don Ramiro. Sus manos curtidas continuaron frotando el pequeño cuerpo con más vigor, mientras Mateo soplaba suavemente aire en las fosas nasales del potro, intentando estimular su respiración. Los segundos transcurrían con una lentitud torturante, y cada uno parecía una eternidad. Reina observaba desde su posición con la primera cría ya completamente limpia y de pie junto a ella, aunque tambaleante. La yegua madre emitió un relincho bajo y prolongado, como si estuviera llamando a su otra cría, rogándole que respondiera, que luchara por vivir. Ese sonido atravesó el corazón de don Ramiro, quien sintió una conexión profunda con el dolor y la esperanza que transmitía aquel animal. «Vamos, mi niño», insistía don Ramiro, mientras sus manos trabajaban incansablemente. «Tu madre te está esperando, tu hermana te está esperando. No puedes rendirte ahora». Mateo había visto muchos partos en su vida, pero nunca algo como esto. Los gemelos en caballos eran raros, y cuando ocurrían, las probabilidades de que ambos sobrevivieran eran mínimas. El espacio en el útero no era suficiente para 2 potros en desarrollo, y generalmente uno de ellos nacía débil o directamente no sobrevivía. Pero este pequeño había nacido completo, aparentemente sano, simplemente no había comenzado a respirar. De repente, el potro tosió. Fue un sonido débil, casi imperceptible, pero definitivamente una tos. Don Ramiro y Mateo se miraron con los ojos brillantes de emoción contenida. Eso es», gritó Mateo. «Continúa». «Papá, está funcionando». Don Ramiro redobló sus esfuerzos,
frotando el pecho del potro, estimulando su circulación mientras Mateo continuaba con las maniobras de respiración. Y entonces, como un milagro que se desarrollaba ante sus ojos, el pequeño cuerpo se sacudió con más fuerza. El potro abrió los ojos por primera vez grandes y oscuros, como los de su madre, y tomó una bocanada de aire profunda y desesperada. El sonido de esa primera respiración resonó en la cueva como una sinfonía. El animal tosió nuevamente, esta vez con más fuerza, expulsando líquido de sus pulmones, mientras su pequeño pecho comenzaba a moverse con un ritmo propio. Don Ramiro se dejó caer hacia atrás, sentándose sobre la arena con las lágrimas rodando libremente por sus mejillas arrugadas. Mateo se limpió los ojos con el dorso de la mano, incapaz de contener su propia emoción. Habían presenciado un milagro. Habían traído de vuelta a la vida a una criatura que parecía perdida. Reina inmediatamente se levantó con esfuerzo y se acercó cojeando ligeramente a su segunda cría. Su hocico tocó al potro con una ternura infinita y comenzó a lamerlo con la misma dedicación que había mostrado con su primera hija. El pequeño macho, porque ahora podían ver que era un macho, respondió a las atenciones de su madre intentando levantar la cabeza. «¡Es un macho!», susurró Mateo con voz entrecortada. «Gemelos, una hembra y un macho papá, esto es extraordinario». Don Ramiro asintió, sin poder hablar, aún conmovido por lo que acababan de vivir. Observó cómo Reina atendía a sus dos crías, alternando entre una y otra, asegurándose de que ambas estuvieran limpias, estimuladas y conscientes. La potrilla, que había nacido primero, ya estaba intentando ponerse de pie con las patas largas y temblorosas, luchando contra la gravedad. Su hermano aún estaba débil, pero sus ojos estaban alerta, y su respiración, aunque trabajosa, era constante. Durante la siguiente hora, don Ramiro y Mateo permanecieron en la cueva, observando, vigilando, asegurándose de que ambos potros continuaran mejorando. La potrilla fue la primera en lograr ponerse completamente de pie. Se tambaleó varias veces, cayendo sobre sus propias patas, como si no entendiera cómo funcionaban, pero con cada intento se volvía un poco más estable. Finalmente logró mantenerse erguida y se acercó instintivamente a su madre, buscando la leche que necesitaba desesperadamente. Reina la guió pacientemente, ayudándola a encontrar la fuente de alimento, y pronto la pequeña estaba mamando con entusiasmo. El potro macho tardó más tiempo. Su cuerpo había pasado por un trauma significativo y necesitaba recuperar fuerzas antes de intentar levantarse. Don Ramiro se sentó junto a él, acariciándolo suavemente, hablándole con esa voz tranquilizadora que había usado con tantos animales a lo largo de su vida. «Tómate tu tiempo, pequeño guerrero», le decía. «No hay prisa. Eres fuerte. Lo has demostrado ya». Cuando finalmente el potro intentó levantarse, don Ramiro estuvo ahí para ayudarlo. Sus manos sostuvieron el pequeño cuerpo, guiándolo, apoyándolo, mientras las patas temblorosas buscaban estabilidad. Una vez, 2 veces, 3 veces, el potro cayó, pero nunca se rindió. Y en el cuarto intento, con un esfuerzo que parecía monumental para una criatura tan pequeña, logró ponerse de pie. El relincho de triunfo que emitió fue débil, pero lleno de vida. Reina respondió con su propio relincho, acercándose para lamer a su hijo, mientras la potrilla observaba curiosa a su hermano. Don Ramiro sintió que su corazón podría estallar de alegría y gratitud. Mateo se acercó a su padre y puso una mano en su hombro. Papá dijo con voz suave: «Tenemos que ponerles nombres». Don Ramiro miró a los 2 potros, que ahora estaban ambos de pie junto a su madre.
La escena era perfecta, una familia completa, contra todo pronóstico, en el lugar más improbable. A la potrilla la llamaremos Aurora, dijo finalmente, porque fue la primera en ver la luz. Y al potro Milagro, porque eso es exactamente lo que es. Mateo sonrió asintiendo en acuerdo. Aurora y Milagro era perfecto. Pero entonces don Ramiro se puso serio. Ahora viene la parte difícil, dijo. Necesitamos sacar a Reina y a los potros de esta cueva. No pueden quedarse aquí. Mateo miró alrededor, evaluando el espacio y el camino por el que habían llegado. Los potros son muy pequeños todavía, papá. No sé si podrán caminar todo el trayecto de regreso, especialmente Milagro. Está débil aún. Entonces los cargaremos, dijo don Ramiro con determinación. No hemos llegado hasta aquí para perderlos ahora. Ambos sabían que sería difícil. El camino de regreso a través de la cueva era estrecho en algunas partes y luego estaba el terreno rocoso de la colina. Pero no tenían opción. Los potros necesitaban atención veterinaria, necesitaban un ambiente controlado, y Reina necesitaba descansar adecuadamente después del parto agotador que había experimentado. La tarea de sacar a Reina y sus dos crías de la cueva se reveló como un desafío monumental desde el primer momento. Don Ramiro y Mateo sabían que no podían apresurarse. Cada movimiento tenía que ser calculado, cada paso medido con precisión. Los potros apenas tenían unas horas de vida, y aunque Aurora había demostrado ser fuerte y decidida, Milagro aún se tambaleaba con cada intento de caminar. Sus patas parecían demasiado largas para su cuerpo pequeño, y la experiencia cercana a la muerte lo había dejado notablemente más débil que su hermana. Reina, por su parte, mostraba signos evidentes de agotamiento. El parto de gemelos había consumido todas sus reservas de energía, y aunque su instinto maternal la mantenía alerta, don Ramiro podía ver la fatiga en sus ojos. La yegua necesitaba descansar, necesitaba agua fresca y alimento nutritivo, pero sobre todo necesitaba salir de esa cueva antes de que la oscuridad cayera sobre las colinas. Mateo se quitó la camisa y la usó para envolver a Milagro, creando una especie de cabestrillo improvisado. «Voy a cargarlo», dijo con determinación. «Es demasiado débil para hacer todo el camino caminando». Don Ramiro asintió y se ocupó de guiar a Reina y a Aurora. La potrilla caminaba junto a su madre con pasos inseguros, pero constantes, mientras Reina vigilaba cada movimiento de sus crías con una atención que rayaba en lo obsesivo. Cada vez que Milagro emitía el más mínimo sonido, desde los brazos de Mateo, Reina se detenía y giraba la cabeza para asegurarse de que su hijo estuviera bien. El primer tramo del viaje fue el más difícil. El túnel que los había llevado hasta la cámara central era estrecho y bajo, obligándolos a avanzar lentamente. Don Ramiro iba adelante con la linterna, iluminando el camino, mientras guiaba a Reina con suaves palabras de aliento. La yegua tenía que agacharse en algunas partes y en más de una ocasión sus flancos rozaron las paredes de piedra. Aurora, pegada a las patas de su madre, tropezaba constantemente, pero se levantaba cada vez con una determinación admirable. Mateo cerraba la marcha con Milagro, envuelto en sus brazos, protegiendo la cabeza del potro cada vez que tenían que pasar por un espacio particularmente estrecho. El pequeño macho parecía entender que estaba siendo cuidado y permanecía quieto con solo ocasionales temblores que recorrían su cuerpo. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente vieron la luz del día filtrándose desde la entrada de la cueva.
El alivio que sintieron fue casi palpable, pero don Ramiro sabía que no podían relajarse aún. El terreno fuera de la cueva era traicionero, lleno de rocas sueltas y pendientes pronunciadas. Cuando emergieron a la luz del sol, Reina parpadeó varias veces, adaptándose al brillo después de horas en la penumbra. Aurora dio unos pasos tambaleantes y luego se quedó quieta, mirando asombrada el mundo que la rodeaba. Era la primera vez que veía el cielo, la primera vez que sentía el viento en su pelaje, la primera vez que experimentaba la vastedad del mundo más allá de la cueva donde había nacido. Mateo bajó cuidadosamente a Milagro, permitiéndole ponerse de pie sobre sus propias patas. El potro se tambaleó, pero logró mantenerse erguido y por primera vez en su corta vida vio la luz del sol. Sus grandes ojos oscuros se abrieron aún más mientras observaba las nubes que flotaban en el cielo azul, las colinas que se extendían en la distancia y los árboles que se mecían con la brisa. Don Ramiro y Mateo intercambiaron una mirada de satisfacción. Habían logrado sacar a la familia de la cueva, pero ahora venía la parte quizás más peligrosa del viaje. Tenían que descender la ladera rocosa y llegar hasta donde habían dejado sus propios caballos. Y luego estaba el largo camino de regreso a la hacienda. «Necesitamos ir despacio», dijo don Ramiro, observando el terreno que tenían por delante. Un paso equivocado y cualquiera de ellos podría lesionarse. Comenzaron el descenso con extrema precaución. Don Ramiro iba primero probando cada roca antes de dar el siguiente paso, mientras Reina lo seguía de cerca. Aurora caminaba pegada a su madre, imitando cada uno de sus movimientos con la precisión instintiva de un potro recién nacido. Mateo venía detrás, llevando nuevamente a Milagro en brazos, ya que el terreno era demasiado peligroso para que el débil potro intentara caminarlo. A mitad del descenso, Aurora tropezó. Su pata delantera se deslizó sobre una roca suelta y la potrilla cayó rodando varios metros por la pendiente. Reina relinchó angustiada e intentó bajar rápidamente detrás de ella, pero don Ramiro la detuvo agarrando su crin. «Espera, Reina, deja que yo vaya», ordenó, mientras comenzaba a descender cuidadosamente hacia donde Aurora había caído. La encontró unos metros más abajo, acostada de lado, con los ojos muy abiertos por el miedo, pero aparentemente sin lesiones graves. Don Ramiro se arrodilló junto a ella, examinándola rápidamente. «Tranquila, pequeña», le susurró, revisando sus patas en busca de fracturas o heridas. «Estás bien, solo fue un susto». Aurora se levantó temblorosa, y don Ramiro la guió de regreso hacia donde Reina esperaba ansiosa. En cuanto la potrilla estuvo al alcance, su madre la olfateó de arriba a abajo, asegurándose de que realmente estuviera bien. El resto del descenso transcurrió sin más incidentes, aunque cada uno de ellos estaba tenso y alerta. Cuando finalmente llegaron al pie de la colina, donde sus caballos los esperaban atados al árbol, don Ramiro sintió que podía respirar nuevamente. Pero entonces se enfrentaron a otro problema: cómo transportar a 2 potros recién nacidos y a una yegua agotada de regreso a la hacienda que estaba a más de 2 horas de camino. «No podemos hacer que Reina camine todo ese trayecto», dijo Mateo con preocupación. «Está exhausta, papá, podría colapsar». Don Ramiro lo sabía. Miró a su alrededor buscando una solución y entonces tuvo una idea. «Voy a ir yo solo de regreso a la hacienda», dijo con decisión. «Traeré el remolque y más ayuda. Tú quédate aquí con ellos». Mateo asintió, comprendiendo que era el plan más sensato. Don Ramiro montó rápidamente en su caballo
y partió al galope, dejando a su hijo al cuidado de la pequeña familia equina. Mateo se sentó en el suelo bajo la sombra del árbol, observando cómo Reina permitía que sus crías mamaran. Aurora lo hacía con entusiasmo, mientras Milagro, aún débil, necesitaba ayuda de su madre para encontrar la posición correcta. Era una escena hermosa y pacífica que contrastaba dramáticamente con el drama que habían vivido apenas unas horas antes. Mientras esperaba Mateo, no podía dejar de pensar en lo extraordinario de toda la situación. Reina había elegido ese lugar imposible por una razón que ahora parecía casi profética. Había sabido de alguna manera que necesitaría la protección absoluta de la cueva. Y contra todas las probabilidades, ambos potros habían sobrevivido. Las horas pasaron con una lentitud agónica, mientras Mateo esperaba bajo la sombra del árbol. El sol había alcanzado su punto más alto en el cielo, y el calor se hacía sentir con fuerza sobre las colinas. Mateo usó su sombrero para abanicarse, mientras vigilaba constantemente a Reina y sus crías. La yegua había encontrado un pequeño charco de agua formado por un manantial natural y bebía con avidez, recuperando los líquidos perdidos durante el parto. Aurora exploraba los alrededores con curiosidad cada vez más estable sobre sus patas, mientras Milagro permanecía echado junto a su madre descansando, pero alerta. Sus grandes ojos seguían cada movimiento de su hermana, como si estuviera memorizando cómo debía comportarse un potro en este mundo nuevo y extraño. Mateo observó cómo la naturaleza seguía su curso con una perfección casi poética. A pesar de haber nacido en las circunstancias más extraordinarias, estos dos pequeños seres ya mostraban las características únicas que los definirían. Aurora era aventurera valiente, dispuesta a explorar incluso después de su caída en la ladera. Milagro era más cauteloso observador, como si su breve encuentro con la muerte le hubiera enseñado a valorar cada momento de vida con más cuidado. Finalmente, después de casi 3 horas de espera, Mateo escuchó el sonido inconfundible de motores acercándose. Se puso de pie rápidamente y vio aparecer no uno, sino 2 vehículos. Su padre venía al frente en la vieja camioneta de la hacienda, seguido por el remolque para caballos conducido por Julián el capataz. Detrás de ellos venía el veterinario del pueblo, el doctor Herrera, en su propio vehículo. Don Ramiro había movilizado a todos. Cuando los vehículos se detuvieron, Don Ramiro saltó de la camioneta antes de que el motor se apagara completamente. «¿Cómo están?», preguntó con urgencia, dirigiéndose directamente hacia donde Reina descansaba con sus crías. «Están bien», respondió Mateo, «pero Reina necesita atención. Pronto está muy cansada y Milagro aún está débil». El doctor Herrera, un hombre de unos 50 años con el cabello gris y una expresión permanentemente seria, se acercó con su maletín médico. Había atendido animales en la hacienda, Los Álamos, durante más de 20 años y había visto muchas cosas extraordinarias, pero cuando don Ramiro le había contado por teléfono sobre los gemelos y el lugar donde habían nacido, incluso él había mostrado incredulidad. «Déjame examinarlos», dijo el veterinario, arrodillándose primero junto a Reina. Revisó sus signos vitales, escuchó su corazón y examinó su condición general. «Está deshidratada y agotada», diagnosticó, «pero por lo demás parece estar bien». El parto fue limpio, sin complicaciones mayores. Es notable, considerando que fueron gemelos. Luego se volvió hacia los potros. Aurora se acercó sin miedo,
permitiéndole examinarla con curiosidad. El doctor Herrera sonrió mientras revisaba a la potrilla. «Esta es una luchadora», dijo con admiración fuerte, sana y con un espíritu que se nota desde ya. «Va a ser un caballo magnífico». Cuando llegó el turno de Milagro, el tono del veterinario se volvió más serio. El potro lo miraba con desconfianza, pero permitió el examen. El doctor Herrera pasó varios minutos revisándolo con cuidado, auscultando sus pulmones, palpando su abdomen, verificando sus reflejos. «Este pequeño tuvo un inicio difícil», dijo. «Finalmente sus pulmones muestran signos de haber estado comprometidos y está significativamente más débil que su hermana. Necesita cuidados especiales durante las próximas semanas, vigilancia constante y posiblemente suplementos nutricionales. Pero tiene posibilidades de recuperarse completamente». «¿Cuánto tiempo estuvo sin respirar?», preguntó mirando a don Ramiro. «No lo sabemos con exactitud», respondió el ganadero, «pero cuando lo encontramos parecía que había pasado al menos varios minutos. Tal vez más». El doctor Herrera silbó bajito. «Es un milagro que lo hayan revivido. La falta de oxígeno podría haber causado daño cerebral, pero por lo que veo sus respuestas neurológicas parecen normales. El tiempo lo dirá con certeza». Con la evaluación médica completa, era momento de trasladar a la familia equina al remolque. Julián y otro trabajador que había venido con ellos llamado Pedro prepararon el remolque, bajando la rampa y asegurándose de que el interior estuviera limpio y con suficiente paja. La parte más delicada sería convencer a Reina de subir. Una yegua con potros recién nacidos era extremadamente protectora, y cualquier intento de separarla de sus crías, aunque fuera temporalmente, podría resultar en una reacción violenta. Don Ramiro se acercó a Reina con la tranquilidad de quien ha pasado toda una vida trabajando con caballos. Le habló en voz baja, acariciando su cuello, mientras le explicaba lo que iban a hacer, como si la yegua pudiera entender cada palabra. Reina lo escuchaba con las orejas hacia adelante, prestando atención. «Vamos a llevar a tus bebés en el remolque», le decía don Ramiro, «y tú vas a ir con ellos. Nadie los va a separar, te lo prometo». Mateo y Julián cargaron primero a Milagro, llevándolo cuidadosamente hacia el remolque y colocándolo suavemente sobre la paja. Reina lo siguió inmediatamente, relinchando con ansiedad. Aurora trotó detrás de su madre sin entender completamente lo que estaba pasando, pero sin querer quedarse atrás. Una vez que Milagro estuvo dentro y Reina vio que su hijo estaba a salvo, la yegua subió al remolque sin resistencia. Aurora la siguió y pronto toda la familia estaba junta en el espacio cerrado. Don Ramiro subió también, quedándose con ellos para mantenerlos tranquilos durante el viaje. El doctor Herrera conduciría la camioneta de don Ramiro de regreso, mientras Julián manejaba el remolque con extremo cuidado. El viaje de regreso a la hacienda fue lento y cuidadoso. Julián evitaba cada bache, cada piedra en el camino, mientras en la parte trasera, don Ramiro mantenía su vigilia constante sobre Reina y los potros. Aurora se había echado junto a su madre, mientras Milagro descansaba con la cabeza apoyada en el regazo de don Ramiro, quien lo acariciaba suavemente. Cuando finalmente llegaron a los álamos, el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Toda la hacienda parecía estar esperándolos. Los trabajadores se habían reunido en el patio principal, y cuando el remolque apareció, un murmullo de emoción recorrió al grupo.
Todos habían escuchado la historia por boca de Julián antes de que partiera a buscarlos, y ahora todos querían ver a los famosos gemelos. Cuando bajaron la rampa y Reina descendió seguida por sus dos crías, un silencio reverente cayó sobre todos los presentes. La visión de Reina descendiendo majestuosamente del remolque, seguida por dos potros tambaleantes, dejó a todos los presentes sin palabras. Era algo que ninguno de ellos había visto jamás en sus años trabajando con caballos. Los gemelos equinos eran tan raros que muchos de los trabajadores habían pasado décadas enteras en el campo sin presenciar uno solo. Y aquí estaban dos pequeñas criaturas perfectas desafiando todas las probabilidades. Aurora fue la primera en tocar el suelo de la hacienda con sus patas aún inseguras. Levantó la cabeza mirando a su alrededor con una curiosidad que rayaba en el descaro, como si estuviera evaluando su nuevo hogar y decidiendo si cumplía con sus estándares. Varios de los trabajadores no pudieron contener sus sonrisas ante la actitud confiada de la pequeña potrilla. Mateo la siguió cargando cuidadosamente a Milagro, quien aún no tenía la fuerza suficiente para caminar distancias largas. El potro descansaba en los brazos de su cuidador con los ojos muy abiertos, observando todo con una intensidad que contrastaba con su fragilidad física. Don Ramiro había preparado todo durante su viaje apresurado de regreso a la hacienda. El establo principal había sido transformado en una maternidad improvisada. Habían limpiado completamente uno de los boxes más grandes, habían cubierto el suelo con una capa gruesa de paja fresca y limpia, y habían instalado calentadores portátiles para mantener la temperatura perfecta para los potros recién nacidos. También habían colocado mantas limpias, cubetas con agua fresca y alimento especial para yeguas lactantes. Todo estaba listo para recibir a la pequeña familia. Cuando Reina entró al establo, se detuvo un momento olfateando el aire, evaluando el espacio con su instinto maternal en alerta máxima. Pero después de unos segundos, pareció satisfecha y avanzó hacia el centro del box, donde inmediatamente se echó en la paja, permitiendo que sus crías se acercaran. Aurora se acomodó junto a ella, mientras Mateo colocaba suavemente a Milagro al otro lado. La imagen de la yegua, con sus dos potros acurrucados junto a ella, era algo que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. El doctor Herrera se quedó en la hacienda esa noche, estableciendo un protocolo de cuidados para los próximos días. Reina necesitaba alimentación especial para recuperar su fuerza y producir suficiente leche para dos potros. Aurora parecía saludable, pero necesitaba ser monitoreada para asegurar que continuara desarrollándose correctamente. Y Milagro requería atención constante. El veterinario le administró vitaminas y suplementos diseñados para fortalecer su sistema inmunológico y ayudar a sus pulmones a recuperarse completamente del trauma del nacimiento. Van a necesitar turnos las 24 horas durante al menos la primera semana, instruyó el doctor Herrera a don Ramiro y Mateo. Milagro es el que más me preocupa. Su condición puede deteriorarse rápidamente si no estamos atentos. Cualquier signo de dificultad respiratoria, fiebre o letargo, me llaman inmediatamente sin importar la hora. Don Ramiro asintió con seriedad. Había criado caballos durante 40 años, pero nunca había enfrentado un desafío como este. Los gemelos no solo eran raros, sino que requerían un nivel de cuidado y atención
que iba más allá de cualquier cosa que hubiera hecho antes, pero no iba a fallarles. No después de todo lo que habían superado para llegar hasta aquí. Esa primera noche, don Ramiro se quedó en el establo durmiendo en un saco de dormir justo fuera del box de Reina. Cada 2 horas se levantaba para verificar que todo estuviera bien, que los potros estuvieran respirando, que Reina estuviera cómoda, que la temperatura fuera la adecuada. Mateo lo acompañó tomando turnos con su padre para que ambos pudieran descansar al menos un poco. Durante una de esas revisiones nocturnas, alrededor de las 3 de la mañana, don Ramiro notó que Milagro estaba inquieto. El pequeño potro se movía incómodo y su respiración parecía más trabajosa de lo normal. El ganadero encendió inmediatamente una lámpara y se acercó con cuidado para no despertar a Reina. Milagro lo miró con esos ojos enormes que parecían contener demasiada conciencia para un animal tan joven. Don Ramiro colocó su mano sobre el costado del potro, sintiendo cómo su pequeño corazón latía demasiado rápido. «Tranquilo, pequeño», susurró acariciándolo suavemente, «estoy aquí, no estás solo». Durante la siguiente hora, don Ramiro se quedó junto a Milagro, hablándole en voz baja, contándole historias sobre la hacienda, sobre los otros caballos que habían nacido allí, sobre las praderas verdes, donde pronto podría correr con su hermana. No sabía si el potro entendía las palabras, pero parecía responder a su presencia, a su voz. Gradualmente la respiración de Milagro se volvió más regular y el pequeño finalmente se quedó dormido, con la cabeza apoyada en el regazo de don Ramiro. El amanecer llegó pintando el cielo de colores pastel, y con él llegó también María, la esposa de don Ramiro. Era una mujer de 60 años de cabello completamente blanco, recogido en un moño, y ojos amables que habían visto tanto como los de su esposo. Había estado en la ciudad visitando a su hija cuando ocurrió todo el drama del nacimiento y había regresado tan pronto como pudo. Cuando entró al establo y vio a su esposo sentado en la paja con el potro durmiendo en su regazo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Así que estos son los famosos gemelos», dijo con voz suave, acercándose para verlos mejor. Don Ramiro levantó la vista y le sonrió con cansancio. «María, estos pequeños son un milagro. No tienes idea de lo que pasamos ayer». Durante las siguientes horas, mientras don Ramiro finalmente dormía un poco, María se hizo cargo de los cuidados. Preparó biberones suplementarios. Por si Milagro necesitaba ayuda adicional, trajo mantas más calientes cuando notó que la temperatura había bajado durante la noche, y se sentó junto a Reina, hablándole con esa voz maternal que había calmado a tantos animales a lo largo de los años. Aurora despertó primero, como era su costumbre. Se levantó con energía renovada y comenzó a explorar cada rincón del box, olfateando todo, tocando todo, con su hocico curioso. María se rió observando las travesuras de la pequeña. «¿Esta va a ser toda una personalidad?», comentó cuando Aurora intentó mordisquear el borde de su falda. Milagro despertó más tarde y más lentamente. Pero cuando abrió los ojos y vio a María junto a él, no mostró miedo. Había algo en este potro, una tranquilidad, una aceptación que iba más allá de su corta existencia. María extendió su mano y Milagro presionó su hocico contra ella en un gesto de confianza absoluta. «Oh, pequeño», susurró ella, acariciando su frente, «tienes el alma de un viejo sabio atrapada en el cuerpo de un bebé». Los días siguientes establecieron una rutina rigurosa en la hacienda Los Álamos. Cada miembro de la familia Mendoza y varios de los trabajadores más experimentados
se turnaban para mantener vigilancia constante sobre Reina y sus gemelos. El doctor Herrera visitaba 2 veces al día monitoreando especialmente la evolución de Milagro, cuya recuperación era más lenta de lo que cualquiera hubiera deseado. El pequeño potro mostraba momentos de mejoría seguidos por retrocesos que mantenían a todos en constante alerta. Aurora, en cambio, prosperaba de manera espectacular. Con cada día que pasaba se volvía más fuerte, más curiosa y más atrevida. A la semana de haber nacido ya trotaba alrededor del box con una coordinación impresionante para su edad. Intentaba constantemente escapar cada vez que alguien abría la puerta, queriendo explorar el mundo más allá de su refugio seguro. Reina la vigilaba con paciencia infinita, pero incluso ella parecía agotada por la energía inagotable de su hija. Una tarde, don Ramiro estaba sentado en un taburete fuera del box, observando a través de las barras, cuando notó algo que lo conmovió profundamente. Milagro, que había estado echado descansando, se levantó con esfuerzo y caminó lentamente hacia donde Aurora jugaba con un montón de paja. La potrilla estaba lanzando la paja al aire con movimientos bruscos de su cabeza, claramente divirtiéndose con su juego solitario. Cuando Milagro llegó hasta ella, Aurora se detuvo y lo miró. Por un momento, don Ramiro pensó que la enérgica potrilla simplemente volvería a su juego ignorando a su hermano más débil. Pero en cambio, Aurora bajó la cabeza y gentilmente empujó a Milagro con su hocico, como invitándolo a unirse. Milagro respondió con un empujón suave, y durante los siguientes minutos, los 2 potros jugaron juntos con una ternura que contradecía la diferencia en sus niveles de energía. Aurora moderaba sus movimientos adaptándose al ritmo más lento de su hermano, mientras Milagro hacía todo lo posible por mantener el juego activo. Era como si ambos entendieran instintivamente que eran diferentes, pero que eso no importaba. Eran hermanos y eso era lo único de que contaba. María apareció junto a don Ramiro y juntos observaron la escena en silencio. «Ella tiene un corazón bondadoso», comentó María con voz suave. «Podría simplemente seguir con sus juegos, pero siempre incluye a su hermano». Don Ramiro asintió con un nudo en la garganta. «Y él hace todo lo que puede para no quedarse atrás. Son extraordinarios, María. Ambos lo son». A medida que pasaban los días, la noticia de los gemelos se extendió más allá de los límites de Los Álamos. Los vecinos de las haciendas cercanas comenzaron a aparecer pidiendo permiso para ver a los potros milagrosos. Don Ramiro era selectivo con las visitas, no queriendo estresar a Reina o exponer a los potros a demasiados extraños, pero permitía que algunas personas, especialmente aquellas con experiencia en caballos, vinieran a verlos. Un día llegó don Sebastián, el dueño de la hacienda más grande de la región y uno de los criadores de caballos más respetados del estado. Era un hombre alto de casi 70 años, con una presencia imponente y una reputación de ser extremadamente exigente con la calidad de sus animales. Había criado campeones de carreras caballos de exhibición que habían ganado premios nacionales. Su visita no era casual. Cuando vio a Aurora y Milagro, su expresión habitualmente seria se suavizó con algo parecido al asombro. Ramiro dijo después de observar a los potros durante varios minutos: «Estos gemelos son extraordinarios. Especialmente la hembra. Tiene la conformación perfecta, las proporciones ideales. Podría ser una campeona si se entrena correctamente».
Don Ramiro sintió una mezcla de orgullo y aprensión ante las palabras de don Sebastián. «Lo sé», respondió con cautela, «pero apenas tienen 2 semanas. Es muy pronto para hablar de carreras o competencias». Don Sebastián se volvió hacia él con una mirada penetrante. «Quiero comprarlos», dijo sin rodeos los dos. «Te pagaré el doble de lo que valdrían normalmente. Triple si es necesario. Tengo los recursos para darles el mejor cuidado posible, especialmente al macho. Puedo ver que necesita atención especializada y tengo acceso a veterinarios de clase mundial». El silencio que siguió fue pesado. Mateo, que estaba cerca limpiando otro box, se detuvo y miró a su padre esperando su respuesta. María, que había estado alimentando a las gallinas en el patio, se acercó al escuchar la conversación. Todos en la hacienda sabían que don Sebastián era inmensamente rico y que su oferta probablemente era más dinero del que los Álamos vería en varios años de trabajo. Don Ramiro miró a Aurora y Milagro, que jugaban juntos ajenos a la conversación que estaba teniendo lugar sobre su futuro. Pensó en las horas que había pasado en esa cueva frotando el pequeño cuerpo de Milagro, rogándole que respirara. Recordó la determinación de Reina al elegir ese lugar imposible para dar a luz la forma en que había cuidado a sus 2 crías con amor inquebrantable. Y supo que no había cantidad de dinero en el mundo que pudiera hacer que los vendiera. «No están en venta». Sebastián, respondió finalmente su voz firme pero respetuosa. «Estos potros nacieron aquí, contra todas las probabilidades. Son parte de esta familia y aquí se quedarán». Don Sebastián frunció el ceño. «Ramiro, sé razonable. El macho especialmente necesita cuidados que tú no puedes costear. Piensa en lo que es mejor para él». «Estoy pensando en lo que es mejor para él», replicó don Ramiro, «y lo mejor para Milagro es estar con su madre y su hermana. Está mejorando cada día y lo seguirá haciendo aquí donde pertenece». Don Sebastián lo estudió por un largo momento y luego asintió lentamente con algo parecido al respeto en sus ojos. «Eres un tonto», Ramiro dijo, «pero un tonto con principios. Si alguna vez cambias de opinión, mi oferta sigue en pie». Con eso, el hombre se fue dejando a la familia Mendoza sola con sus pensamientos. María se acercó a su esposo y tomó su mano. «Hiciste lo correcto», le dijo suavemente. Esa noche, mientras don Ramiro hacía su ronda de vigilancia nocturna, se sentó junto al box, mirando a Reina dormir con sus 2 potros acurrucados a cada lado. Los meses siguientes trajeron consigo una transformación notable en la vida de los Álamos. Aurora y Milagro se convirtieron en el centro de atención de toda la hacienda, y su presencia parecía haber infundido nueva energía en cada rincón de la propiedad. Los trabajadores, que antes realizaban sus tareas con la rutina habitual, ahora encontraban excusas para pasar por el establo principal solo para ver a los potros, aunque fuera por unos minutos. Había algo en esos 2 pequeños seres que elevaba el espíritu de todos los que los rodeaban. Aurora continuó desarrollándose como una verdadera fuerza de la naturaleza. A los 3 meses ya era notablemente más grande y fuerte que su hermano. Su pelaje había adquirido un tono castaño rojizo brillante que resplandecía bajo el sol, y su crin comenzaba a crecer espesa y ondulada. Pero lo que más destacaba era su personalidad. Era audaz hasta el punto de la temeridad, constantemente probando límites y buscando nuevas aventuras. Cuando finalmente don Ramiro decidió que era seguro dejarlo salir al paddock pequeño, Aurora fue la primera en atravesar la puerta,
galopando con una libertad que hacía que todos los que la veían sonrieran. Milagro, por otro lado, había tomado un camino diferente en su desarrollo. Aunque había superado la mayoría de sus problemas respiratorios iniciales, seguía siendo notablemente más pequeño y delgado que su hermana. El doctor Herrera explicó que el trauma del nacimiento y la falta de oxígeno habían afectado su desarrollo físico de maneras que probablemente lo acompañarían toda su vida. Nunca sería tan grande ni tan fuerte como Aurora, pero lo que le faltaba en tamaño lo compensaba con algo más difícil de definir. Milagro tenía una presencia, una calma, una sabiduría en sus ojos que no correspondía con su corta edad. Los trabajadores comenzaron a notar que los otros caballos de la hacienda parecían tranquilizarse cuando Milagro estaba cerca. Incluso los más nerviosos o temperamentales se calmaban en su presencia, como si el pequeño potro irradiara una paz que los afectaba a todos. Una tarde, don Ramiro estaba trabajando con uno de sus sementales más difíciles, un caballo llamado Trueno, que tenía la reputación de ser casi imposible de manejar. Trueno había sido rescatado de una situación de abuso años atrás, y aunque don Ramiro había logrado ganarse su confianza, hasta cierto punto el caballo seguía siendo impredecible y a veces agresivo. Ese día, Trueno estaba particularmente alterado, negándose a permitir que don Ramiro se acercara y pateando la puerta de su box con fuerza. Don Ramiro estaba considerando simplemente dejarlo solo por ese día, cuando notó que Milagro se había acercado al box de Trueno. El pequeño potro, que ahora tenía 4 meses, se paró frente a la puerta mirando hacia adentro con esa expresión serena característica suya. «Milagro, aléjate de ahí», advirtió don Ramiro, acercándose rápidamente preocupado de que Trueno pudiera lastimar al potro. Pero antes de que pudiera llegar, algo extraordinario sucedió. Trueno se detuvo en medio de uno de sus ataques de furia y miró a Milagro. Los 2 caballos se observaron por un largo momento y luego lentamente Trueno bajó la cabeza y se acercó a la puerta. Extendió su hocico hacia Milagro y el potro respondió tocándolos suavemente con el suyo. La tensión en el cuerpo de Trueno se disolvió visiblemente y cuando don Ramiro finalmente llegó hasta ello, el semental estaba completamente calmado. El ganadero se quedó mirando, incrédulo, la escena. Acababa de presenciar algo que desafiaba toda lógica. Un potro de 4 meses había logrado lo que él, con toda su experiencia, a veces no podía hacer. Había calmado a Trueno con solo su presencia. Desde ese día, Milagro pareció establecer una conexión especial con los caballos más problemáticos de la hacienda. Era como si pudiera sentir su dolor, su miedo, su trauma, y de alguna manera comunicarles que estaban a salvo. Don Ramiro comenzó a llevarlo consigo cuando trabajaba con caballos difíciles, y los resultados eran consistentemente asombrosos. Mientras tanto, Aurora desarrollaba sus propias habilidades notables. Su velocidad y agilidad eran excepcionales, incluso para su edad. Cuando corría por el paddock, su movimiento era tan fluido y poderoso que dejaba sin aliento a quienes la observaban. Don Sebastián había tenido razón. Esta potrilla tenía el potencial de ser una campeona, pero don Ramiro no tenía interés en las carreras o las competencias. Para él, Aurora y Milagro no eran mercancía ni herramientas para ganar premios. Eran familia. Sin embargo, a medida que los gemelos crecían, don Ramiro comenzó a notar algo que lo preocupaba. Aurora estaba volviéndose cada vez más independiente. Pasaba menos tiempo con su hermano, prefiriendo explorar los rincones más lejanos del paddock.
o jugar con los otros potros jóvenes de la hacienda. Milagro, por su parte, parecía contento quedándose cerca de Reina o simplemente observando el mundo desde un lugar tranquilo. La distancia entre los hermanos se hacía más evidente cada día. Una noche durante la cena, María expresó la misma preocupación. Ramiro dijo, sirviendo más sopa en su plato: «He notado que Aurora y Milagro ya no pasan tanto tiempo juntos como antes. ¿Crees que sea normal?» Don Ramiro suspiró. Había estado pensando en lo mismo. Son diferentes, María, muy diferentes. Aurora necesita correr, explorar, probar sus límites. Milagro es más contemplativo, prefiere la calma. Supongo que es natural que tomen caminos distintos. Mateo, que escuchaba la conversación, intervino. Pero son hermanos. Y no solo hermanos, sino gemelos. Tienen un vínculo especial. No deberían estar separándose así. Esa noche, don Ramiro no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en los gemelos, en cómo habían nacido, en todo lo que habían superado juntos. No podía evitar sentir que había algo importante que se estaba perdiendo, algo que debería estar haciendo para mantener unido ese vínculo entre Aurora y Milagro. Al amanecer tomó una decisión. Cuando el sol comenzaba apenas a asomar en el horizonte, don Ramiro se dirigió al establo. Reina y los gemelos estaban despertando. Aurora ya estaba de pie, estirándose y preparándose para otro día de aventuras, mientras Milagro permanecía echado junto a su madre con esa expresión pacífica en su rostro. Don Ramiro entró al box y se sentó en la paja entre los dos potros. Aurora se acercó inmediatamente buscando caricias, mientras Milagro levantó su cabeza y la apoyó en el regazo del ganadero. «Escúchenme ustedes dos», comenzó a decir don Ramiro, acariciando a ambos. «Sé que son diferentes. Aurora, tú eres fuego y velocidad. Milagro, tú eres paz y sabiduría. Pero eso no significa que deban alejarse el uno del otro. Son hermanos, son gemelos, nacieron juntos contra todas las probabilidades, y ese vínculo es algo especial, algo que no deben perder nunca». Las palabras de don Ramiro parecían flotar en el aire de la mañana, pero él sabía que eran solo palabras. Los animales no entendían discursos por más sinceros que fueran. Lo que necesitaba era encontrar una forma de recordarles a Aurora y Milagro la conexión que habían compartido desde el momento de su nacimiento. Una forma de demostrarles que, a pesar de sus diferencias, se complementaban perfectamente. La oportunidad llegó de manera inesperada 2 semanas después. Don Ramiro había decidido expandir el área de pastoreo, permitiendo que los gemelos, junto con Reina y otros 3 caballos jóvenes, accedieran a un paddock más grande que lindaba con un arroyo pequeño. Era un espacio hermoso, con hierba abundante y árboles que proporcionaban sombra perfecta para los días calurosos. Aurora estaba extasiada con el nuevo territorio. En cuanto las puertas se abrieron, salió disparada, galopando a toda velocidad, explorando cada rincón con su entusiasmo característico. Los otros potros la siguieron cautivados por su energía contagiosa. Milagro, como era su costumbre, tomó su tiempo. Caminó lentamente junto a Reina, observando el nuevo espacio con esos ojos tranquilos que parecían captar cada detalle. Don Ramiro y Mateo los observaban desde la cerca, asegurándose de que todos se adaptaran bien al nuevo ambiente. Todo parecía perfecto hasta que Aurora decidió explorar más allá del arroyo. El agua era poco profunda en la mayoría de los lugares, pero había una zona donde las lluvias recientes habían creado una corriente más fuerte. Los otros potros se detuvieron en la orilla, intimidados por el sonido del agua rápida,
Pero Aurora no conocía el miedo. Con un relincho de desafío, entró al arroyo determinada a cruzar hacia el otro lado donde la hierba parecía aún más verde. Al principio todo fue bien. El agua le llegaba apenas a las rodillas y Aurora avanzó con confianza, pero entonces pisó una roca suelta. Sus patas se deslizaron y antes de que pudiera recuperar el equilibrio, la corriente la arrastró. Aurora relincó con pánico mientras el agua la arrastraba hacia aguas más profundas. Don Ramiro saltó la cerca inmediatamente corriendo hacia el arroyo, con Mateo pisándole los talones. Pero sabían que no llegarían a tiempo. La corriente era demasiado fuerte y Aurora, aunque era una nadadora natural, estaba entrando en pánico, batiendo el agua sin coordinación y hundiéndose cada vez más. Entonces sucedió algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Milagro, que había estado pastando tranquilamente junto a su madre, levantó la cabeza al escuchar el relincho de pánico de su hermana. Por un instante se quedó completamente inmóvil, evaluando la situación. Y luego, sin vacilación alguna, salió corriendo hacia el arroyo. No con el galope torpe y cauteloso que caracterizaba sus movimientos habituales, sino con una velocidad y determinación que nadie sabía que poseía. Milagro entró al agua sin detenerse, sin miedo. Nadó directamente hacia donde Aurora luchaba contra la corriente. Cuando llegó a su lado, hizo algo extraordinario. Se colocó entre Aurora y la corriente más fuerte, usando su propio cuerpo como barrera, permitiendo que su hermana se apoyara en él. Aurora instintivamente entendió lo que Milagro estaba haciendo. Dejó de luchar y se pegó al costado de su hermano. Juntos comenzaron a nadar hacia la orilla más cercana. Milagro guiaba mientras Aurora seguía su ritmo. La corriente empujaba contra ellos tratando de separarlos, pero Milagro no cedió. Sus músculos más débiles trabajaban al límite de su capacidad, pero no se rindió. Paso a paso, brazada a brazada, los dos potros avanzaron hacia la seguridad. Don Ramiro y Mateo habían llegado a la orilla y se metieron en el agua para ayudarlos, pero fue Milagro quien hizo el trabajo más duro. Cuando finalmente los 4 pies de Aurora tocaron tierra firme, el pequeño potro estaba temblando de agotamiento. Aurora salió del agua tosiendo y escupiendo, pero viva, y cuando se volvió para mirar a su hermano, algo en sus ojos había cambiado. Ya no era la potrilla independiente que creía no necesitar a nadie. En ese momento, acababa de entender algo fundamental. Necesitaba a su hermano tanto como él la necesitaba a ella. Milagro salió del agua con las patas temblorosas, apenas capaz de mantenerse en pie. Don Ramiro lo envolvió en una manta que Mateo había traído corriendo desde el establo y comenzó a secarlo mientras el doctor Herrera, que había estado visitando la hacienda ese día, llegaba corriendo con su maletín. El pequeño potro estaba exhausto. El esfuerzo había consumido todas sus reservas de energía, y su respiración era trabajosa nuevamente, recordándoles a todos su fragilidad subyacente. Pero cuando Aurora se acercó y presionó su hocico contra el de Milagro, en un gesto de gratitud y amor, el pequeño potro pareció recuperar algo de fuerza. Ese día, algo cambió permanentemente entre los gemelos. Aurora ya no se alejaba galopando sola por el campo. Ahora siempre verificaba que Milagro estuviera cerca, siempre reducía su velocidad para que él pudiera seguirla. Y Milagro, que antes parecía contento quedándose atrás, ahora hacía esfuerzos por mantener el ritmo de su hermana, empujándose más allá de sus límites porque sabía que ella lo necesitaba tanto como él
la necesitaba a ella. Don Ramiro observaba esta transformación con una satisfacción profunda. Los gemelos habían encontrado su equilibrio no a pesar de sus diferencias, sino gracias a ellas. Aurora había aprendido que la fuerza sin sabiduría podía ser peligrosa. Milagro había descubierto que tenía más coraje y poder del que nadie, incluido él mismo, había imaginado. Las semanas que siguieron fueron testigos de una hermandad renovada y fortalecida. Los hermanos eran inseparables, complementándose perfectamente en cada situación. Cuando Aurora quería explorar terreno nuevo, Milagro la acompañaba evaluando los peligros que ella, en su entusiasmo, podría pasar por alto. Cuando Milagro necesitaba un empujón de energía, Aurora estaba ahí animándolo a correr un poco más rápido, a aventurarse un poco más lejos. María comentó una noche durante la cena que los gemelos le recordaban a don Ramiro y su hermano difunto. Eran diferentes como el día y la noche, pero juntos eran imparables, dijo con una sonrisa nostálgica. Don Ramiro asintió, sabiendo exactamente a qué se refería su esposa, mientras observaba a Aurora y Milagro a través de la ventana, acurrucados juntos bajo las estrellas. Comprendió que el verdadero milagro no había sido solo que ambos sobrevivieran. El verdadero milagro era el vínculo que compartían, un lazo forjado en las circunstancias más extraordinarias y fortalecido por la adversidad. Los años pasaron en la hacienda Los Álamos, trayendo consigo cambios inevitables, pero también confirmando verdades eternas. Aurora y Milagro crecieron hasta convertirse en caballos adultos tan diferentes en apariencia como siempre lo habían sido, pero unidos por un vínculo que se había vuelto legendario en toda la región. Aurora se transformó en una yegua magnífica. Su pelaje castaño rojizo brillaba con intensidad bajo el sol, y su porte era el de una verdadera campeona. Medía más de 1,65 m de altura, con músculos definidos y una elegancia en sus movimientos que hacía que todos los que la veían se detuvieran a admirarla. Don Sebastián había venido varias veces más a lo largo de los años, cada vez aumentando su oferta de compra y cada vez recibiendo la misma respuesta negativa de don Ramiro. Aurora era rápida, más rápida que cualquier otro caballo que hubiera nacido en Los Álamos. Cuando galopaba por los campos abiertos, parecía volar sus cascos apenas tocando el suelo. Pero había aprendido a moderar esa velocidad, a usarla con sabiduría en lugar de imprudencia. La lección que había aprendido en el arroyo aquella tarde lejana nunca la abandonó. Milagro, por otro lado, se había convertido en algo completamente diferente. Nunca alcanzó el tamaño de su hermana, quedándose notablemente más pequeño y delgado. Su pelaje era más oscuro, casi negro, con esa misma estrella blanca en la frente que había heredado de Reina. No tenía la velocidad de Aurora ni su fuerza física impresionante, pero tenía algo más, algo que no podía medirse en centímetros o segundos. Tenía una presencia que transformaba todo a su alrededor. Los caballos problemáticos se calmaban cerca de él. Los trabajadores que tenían días difíciles buscaban pasar tiempo en su compañía. Incluso los visitantes que llegaban a la hacienda comentaban sobre la paz inexplicable que sentían cuando estaban cerca de Milagro. El doctor Herrera, que había seguido visitando regularmente a lo largo de los años, declaró que nunca había visto nada igual. En toda mi carrera, decía, nunca he conocido un caballo con tal capacidad de conexión emocional. Es como si pudiera sentir lo que otros sienten y comunicarse con ellos a un nivel que va más allá de lo animal.
Don Ramiro ahora, con 70 años, observaba a sus gemelos con una mezcla de orgullo y asombro que no disminuía con el tiempo. Cada mañana seguía levantándose temprano para visitarlos en el establo, donde ambos permanecían juntos compartiendo el box más grande de la hacienda. Reina había envejecido también, pero seguía siendo la matriarca vigilante, siempre manteniendo un ojo en sus extraordinarios hijos. La historia de los gemelos se había extendido mucho más allá de la región. Periodistas habían venido a documentar su nacimiento milagroso y su vínculo inquebrantable. Estudiantes de veterinaria visitaban la hacienda para aprender sobre su caso único. Pero para don Ramiro y su familia, Aurora y Milagro nunca dejaron de ser simplemente parte de la familia. Los gemelos habían desarrollado rutinas que reflejaban perfectamente su naturaleza complementaria. Cada mañana, Aurora salía primero al paddock galopando para liberar su energía acumulada durante la noche. Pero siempre después de unos minutos, regresaba para buscar a Milagro. Juntos pasaban el resto del día uno explorando, mientras el otro observaba uno corriendo, mientras el otro caminaba uno siendo el cuerpo y el otro siendo el alma. Una tarde de primavera, cuando el valle estaba cubierto de flores silvestres y el aire olía a vida renovada, don Ramiro recibió una visita inesperada. Era un hombre joven de unos 30 años, con una cámara colgando del cuello y una expresión de determinación en su rostro. Se presentó como Daniel, un cineasta que quería hacer un documental sobre Aurora y Milagro. «He escuchado su historia», dijo Daniel con entusiasmo, «y creo que necesita ser contada de manera apropiada. No es solo la historia de dos caballos, es una historia sobre el vínculo entre hermanos, sobre superar adversidades, sobre cómo las diferencias nos hacen más fuertes cuando aprendemos a apreciarlas». Don Ramiro lo escuchó en silencio y luego miró hacia el campo donde Aurora y Milagro pastaban lado a lado. «No sé si quiero que se conviertan en un espectáculo», respondió finalmente. «Son animales, no celebridades». «No es sobre hacerlos famosos», replicó Daniel. «Es sobre compartir lo que representan». En un mundo donde todo nos divide, su historia muestra cómo la verdadera fuerza viene de la unión, de complementarnos en lugar de competir. Don Ramiro consideró las palabras del joven y después de consultarlo con María y Mateo aceptó permitir que Daniel hiciera su documental. Durante los siguientes meses, el cineasta pasó incontables horas en Los Álamos filmando a los gemelos, capturando la esencia de su relación única. El documental que finalmente se estrenó un año después no era lo que nadie esperaba. No era solo sobre caballos. Era una meditación profunda sobre la familia, sobre la lealtad, sobre cómo los vínculos más fuertes se forjan en los momentos más difíciles. Mostraba a Aurora en todo su esplendor galopando libre y salvaje. Mostraba a Milagro en su calma trayendo paz a un semental traumatizado. Pero sobre todo, mostraba los momentos entre ellos, los instantes pequeños pero significativos que definían su relación. La escena final del documental se convirtió en icónica. Era un atardecer en Los Álamos con el cielo pintado de naranjas y púrpuras. Aurora y Milagro estaban de pie en una colina, sus siluetas recortadas contra el cielo. Aurora levantó la cabeza y relincó hacia el horizonte, un sonido lleno de vida y energía. Milagro respondió con su propio relincho más suave pero igual de poderoso. Y luego, en un momento de perfecta sincronía, ambos comenzaron a correr juntos por la colina. Aurora, con su galope poderoso, y Milagro con su trote más modesto, pero no menos decidido.
diferentes pero unidos. El documental tocó corazones alrededor del mundo. Escuelas lo usaban para enseñar sobre la importancia de la familia y la aceptación de las diferencias. Terapeutas lo recomendaban a familias que luchaban con conflictos entre hermanos. Y personas de todas partes escribían a don Ramiro agradeciéndole por compartir la historia de Aurora y Milagro. Para don Ramiro, sentado en su porche en las tardes mirando a los gemelos en el campo, todo ese reconocimiento era secundario. Lo que importaba era que aquella mañana, cuando había encontrado a Reina en esa cueva imposible, había tomado la decisión correcta. Había confiado en ella, había luchado por sus crías y había sido testigo de un milagro que cambió no solo su vida, sino las vidas de todos los que conocieron su historia. Aurora y Milagro. Yegua gigante y potro milagroso habían nacido en el lugar más improbable contra todas las probabilidades, y su existencia misma era un testimonio del poder del amor, la perseverancia y la conexión inquebrantable entre almas gemelas.